con Ucrania, Alejandro? Bueno, a ver, es que este tema está estrechamente ligado con la ruptura que Trump ha traído al mundo y con las capacidades de defensa que Europa está intentando desarrollar. Y es básicamente, vale, Trump ha dicho que quiere un alto el fuego, que quiere llevar a cabo un plan de paz para Ucrania, dejar de estar invirtiendo recursos en Ucrania. Estamos totalmente de acuerdo ahí, ¿no? Es lo que Trump quiere. Rusia y Ucrania tenían intereses que chocaban completamente. Entonces, imponer los de uno o los de otro supone que el otro se iba a pillar un rebote. Es decir, si tú impones que Rusia se haga con toda Ucrania, va a haber un levantamiento en Ucrania, Ucrania no te va a firmar eso, o va a haber un golpe de Estado o algo. Y si es al revés, que impones que Ucrania va a hacerse con todo el territorio que Rusia ha invadido, probablemente Rusia escale la guerra hasta el nivel que, bueno, que tiene armas nucleares, te quiero decir, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un compromiso de alguna manera. Un compromiso o que en el terreno se desbalancee todo en favor de uno. Bueno, dentro de los compromisos hay unas líneas rojas. Rusia se ha planteado como línea roja la anexión de estos 4 oblasts, pero se puede hablar de congelar el frente en función de si se consiguen algunas regalías políticas, como que no entre Ucrania en la OTAN, que no haya unas garantías de seguridad amparadas por Estados Unidos, pues yo que sé, con tropas estadounidenses, tropas europeas. Esto habría que debatirlo, ¿no? Pero parece que la línea roja está un poco ahí, y en que haya una desmilitarización, una neutralidad y que se vuelva a mantener influencia política. Todo esto parecía asumible para Trump, porque Trump dijo lo primero, vale, pues yo desestimo darle las garantías de seguridad, no hay OTAN y no hay tropas. Entonces, Rusia se sienta en la mesa. Todo el mundo se queda loquísimo y Ucrania plantea una única línea roja que no es poca, pero es la más importante, ¿no? Ya se está hablando incluso de que no sería necesaria la integridad territorial. Cuidado con esto. Por encima de la integridad territorial, el primer punto que es crítico para Ucrania es las garantías de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué son garantías de seguridad? Tanto se oye que se sienten inseguros. El punto es que sea como sea que acabe este conflicto, tengas la garantía de que Rusia no va a volver a lanzar otra guerra, otra invasión, de que el acuerdo, el compromiso al que llegas es firme. Eso es una garantía de seguridad. ¿Y cómo se consigue esto? Pues igualando unas capacidades para lo que se llama disuadir a tu enemigo, Rusia. Ahí pues teníamos 3 opciones. Armas nucleares, que no se le van a dar a Ucrania, la presencia en una alianza militar fuerte como la OTAN, que tampoco se le va a dar desde el momento en el que ya lo han desestimado abiertamente, y las tropas extranjeras que si tienen presencia en Ucrania puedas decir, bueno, Rusia no se va a meter ahí porque a ver si va a haber un problema grande con los extranjeros, con los europeos o con los estadounidenses. Gracias por ahí a Colasingas por ese Prime y a las 5 suscripciones de un donante anónimo que nos ha dejado regaladas aquí en el chat. Así que mil gracias por esos 6 nuevos suscriptores. Bueno, entonces ahí tenemos ese problema que es el que llevó a que Trump dijera, bueno, pues yo lo que voy a proponer es una propuesta, un acuerdo por las tierras raras, un acuerdo famoso de las tierras raras. Diréis, ¿qué tendrá esto que ver? Pues al principio la propuesta era básicamente un expolio. Era, de alguna manera u otra, llevarse la riqueza mineral, los beneficios derivados de la riqueza mineral, que ni siquiera requería una inversión en Ucrania, a cambio de la ayuda ya prestada. Después de que Ucrania rechazara varias veces este acuerdo, que Trump se quedó como sorprendido de que no le dieran todo lo que quería, se llegó a un compromiso que podía ser algo más beneficioso, un poco más beneficioso para Ucrania, pero que seguía sin darle las garantías de seguridad, que es lo que propició la discusión en la Casa Blanca. Y era el hecho de que Trump sí crearían un fondo a través del cual la riqueza mineral, esos beneficios, se reinvertirían en desarrollo y reconstrucción de Ucrania, tanto para las capacidades económicas como para, sí, desarrollo, porque no era solo las tierras raras. Tierras raras lo explicamos el otro día aquí en un vídeo. No es un concepto que represente bien lo que es la riqueza mineral de Ucrania. Entonces empezó a incluir otros minerales y también las infraestructuras derivadas, ¿no? Puertos, etcétera. Así que era un acuerdo más favorable para Ucrania que lo que era al principio. Después en la Casa Blanca se llegó a esa discusión sobre
de todo, la verdad es que se discutió de todo, eso ya lo habréis visto y lo conocéis, lo poco agradecido que había sido Ucrania, que Trump no le estaba dando las garantías de seguridad, que querían una paz, pero que fuera una paz justa, que Putin era el responsable y que por lo tanto, pues que no se le podía tratar así, ¿no? Cediendo ciertos aspectos clave. Y claro, yo aquí lo digo y ya lo decía antes, es una cosa que internamente he comentado muchísimo. Ucrania no tiene muchas más salidas. Ucrania necesita tener a Estados Unidos de su lado. Se está diciendo mucho que con el apoyo europeo sirve y puede que el apoyo europeo sea importante. Pero en el momento en el que Trump se enfada y ha dicho corto la ayuda militar directa a Ucrania, Ucrania se ve con dos problemas. Uno, no has firmado el acuerdo con el que te garantizabas que Estados Unidos te iba a dejar de llamar dictador, decir que no hacías elecciones, te iba a llevar a la mesa de negociación para tener una voz, para llegar a un compromiso y no una rendición, ¿no? Y dos, ahora te exigen una disculpa. Y es que cualquier cosa que tú hagas, como firmar un acuerdo poco favorable, llegar a unos términos con Rusia, ya me da igual lo favorables que sean, simplemente llegar a un acuerdo con Rusia y el tener que humillarte de alguna manera, a Zelensky le cuesta mucho capital político. Entonces, por eso no podía hacerlo alegremente. Al final, ¿qué ha pasado? Que Zelensky se ha no disculpado, pero sí que ha puesto un tuit, ha puesto algunas declaraciones, más medidas en las que se reconoce el papel de Estados Unidos, el apoyo que siempre les ha dado, pero que ellos querían unas garantías, bueno, un tono mucho más conciliador. Porque Estados Unidos, que se ve con esa capacidad de imponer lo que quiera y que ya lo hemos visto en otros países, le ha dicho que hasta que no haya un reconocimiento explícito, ¿no? Una disculpa y que se firme este acuerdo, que no hay nada de ayuda. Y que entonces este corte de la ayuda militar es como lo de los aranceles para otra gente. Yo te lanzo un órdago y luego si cedes, puedo retirarlo. Ha dicho Trump que podrán retirar, no sé si han dicho a partir de abril, no sé muy bien quién lo ha dicho en Estados Unidos, esta medida y que devuelvan la ayuda militar a Ucrania en el caso de que se llegue a un compromiso real de que se quiere ir a un alto el fuego. Es decir, decía, cuando Zelensky quiera de verdad ir a la paz, podrá volver a Estados Unidos, a la Casa Blanca. Pero mientras tanto, no hay nada que hablar, porque no está comprometido con la paz, ¿no? Y le dijo que estaba jugando con la Tercera Guerra Mundial, etcétera, y que debería ceder más porque él no tiene cartas en la guerra como para poder jugarlas. Porque ahí Zelensky le dijo que es que él no estaba aquí para jugar a eso, ¿no? A las cartas. Eso es un poco lo que ha pasado hasta ahora. Trump tiene pendiente hacer un gran anuncio, ya lleva varios días haciendo anuncios gigantescos diariamente y entre ellos se espera que se dé un retorno al acuerdo con Ucrania, en el que yo no sé hasta qué punto se devolverán las capacidades militares congeladas y hasta qué punto será simplemente posponer, ¿no?, el problema hasta una negociación con Rusia. Pero parece que sí que se está abriendo el mandatario estadounidense a que se haga ya ese anuncio con Ucrania y que se firme lo más rápido posible. Gracias por aquí, J-Tris10, por esa suscripción de nivel 1 que nos ayuda un montón. Estamos muy cerquita de esa meta que os decía. Sí, lo que ocurrió en Estados Unidos hace unos días, ¿no? La discusión que tuvieron Vance, Trump y Zelensky fue muy reveladora, ¿no? De cómo está la situación de Estados Unidos con Ucrania. Fue incluso se puede decir, ¿no?, de una humillación hacia Zelensky pública y que evidencia, ¿no?, esa posición que tiene Estados Unidos con el conflicto ucraniano. Y bueno, a ver cómo es ese acuerdo que comentabas tú, Alejandro, pero sí que es verdad que hasta cierto punto Donald Trump y su administración están consiguiendo cosechar objetivos, ¿no? Sí que es verdad que no todos los que se propone, porque ya sabemos que la administración republicana tiene un afán por esos discursos grandilocuentes y muy amenazantes, pero si finalmente Ucrania cede y si finalmente Ucrania sí que busca iniciar negociaciones con Rusia, ya está siendo una victoria al menos parcial de Estados Unidos en ese objetivo. Ya sabéis que si tenéis alguna pregunta podéis lanzarla en el chat e intentamos responderla sin problema, ¿eh?
Sobre todo en el tema de las capacidades, que es una de las cosas que más preguntas está generando estos días. Lo que tenemos constancia, aunque yo no sé lo que va a durar este parón, pero bueno, tenemos constancia de que el fin de la ayuda directa militar de Estados Unidos a Ucrania, sea temporal o no, ha sido solo respecto a capacidades militares, no a inteligencia, no a logística, no a entrenamiento, no a los satélites, que son muchísimos de los elementos críticos ahora mismo para Ucrania. Decía Zelensky, no sé si ha sido él o alguno de sus ministros, que realmente ellos no estaban ahora mismo en 2022, que la dependencia de Estados Unidos es menor, que hay muchos elementos que ya se producen en Ucrania, que tienen otras líneas de suministro, sabes, que no están ya con el pie cambiado. Y eso es una cosa muy importante, porque claro, intentan mostrar resiliencia y que ellos realmente no son tan débiles o tan vulnerables ante un corte de ayuda directa de un país. Pero sí que es verdad que yo por eso, y no todo el mundo en el equipo de Descifra estaba de acuerdo, pero yo por eso era partidario de que Zelensky iba a disculparse y a firmar el acuerdo. O todo lo que le pidiera Trump, de alguna manera, aunque tengas que hacer un compromiso, ¿no? Una rampa de desescalada de estas que se hacen por detrás, de mira, voy a ponerme un poco chulo, pero voy a acabar firmando, ¿no? Tienes que marcar perfil propio, pero tu objetivo pasa por ahí. Y digo, no todo el mundo estaba convencido de que iba a pasar, pero yo lo veía muy claro, porque ahora mismo te acaban de cortar la ayuda militar directa. Pero lo siguiente podían ser perfectamente el Starlink. ¿Y qué haces? Porque si tú ahora mismo estás en gran manera dependiendo de los ataques con drones, que están siendo muy útiles para Ucrania, muy útiles, porque en el frente a lo mejor pues no estás haciendo milagros, pero sí estás consiguiendo dar golpes significativos dentro del territorio ruso, o estás consiguiendo que la batalla aérea no sea, ¿no? tan no esté del lado ruso directamente. Entonces, pierdes los satélites porque Elon Musk, a pesar de todo, ha estado sorprendentemente callado dentro de lo que es él en esta disputa, y a ver qué haces. Y yo creo que tarde o temprano le iban a acabar cortando otras áreas más relevantes, como son la inteligencia y los satélites. Y es lo que digo, necesitas a Estados Unidos de tu lado. Por eso yo era partidario de que Zelensky iba a ceder, iba a firmar esto. Al final es un acuerdo que sí, que es ceder gran parte de los beneficios de tu país, pero no es un acuerdo que era un expolio como el inicial. Estamos hablando de reinvertir en reconstrucción y en esas capacidades, ¿no? para el desarrollo pues, minero o el que sea en Ucrania. Entonces, bueno, yo no sería el que diga, buah, el acuerdo que deseaba Zelensky, pues no, pero es un acuerdo más ventajoso que el primero. Y aún así, es que sí es la única garantía de seguridad que te va a dar Estados Unidos de decir, no, como estamos haciendo minería en Ucrania y además tenemos intereses en el país, Rusia no lo va a atacar. A mí eso me parece que es una garantía de seguridad de broma, pero como a Trump lo que le interesa es el dinero, pero Zelensky lo que no puede es ir a las mesas de negociación que haya con Rusia sin tener a Estados Unidos. Entonces, creo que de ahí es de donde viene la necesidad por firmar, no tanto del acuerdo en sí. Es un poco donde nos encontramos también ahora. Hay alguna preguntita, que bueno, en YouTube también hay alguna pregunta. Pregunta, por ejemplo, Ger Alonso, a ver si la recesión en Estados Unidos puede hacer que Trump recule. Y algo un poco similar, que a ver si hay un acuerdo de paz en Ucrania, a ver si el rearme de Europa se va a paralizar o seguirá siendo igual de importante. ¿Perdón? ¿El rearme de Europa si va a ser igual de importante que qué? Si hay acuerdo de paz en Ucrania, que a ver si ese rearme europeo seguirá siendo tan importante como lo está siendo ahora mismo. Bueno, yo creo que sí, pero esto es un poco opinión, ¿eh? Porque ya te digo, el tema no es tanto cómo acabe Ucrania. Cómo acabe Ucrania es significativo para el futuro orden internacional, porque al final depende de cuánto se imponga la visión de Rusia o cuánto se imponga la visión de Ucrania y de los que le han apoyado, se va a decidir mucho de lo que va a ocurrir a partir de ahora o de cómo van a funcionar las relaciones internacionales a partir de ahora.
Pensad que todo esto del derecho internacional y las instituciones internacionales, que es prácticamente lo que se enseña, ¿no?, en relaciones internacionales, es una cosa que nos hemos creado, pero Trump va un poco ya a nivel descarnado. Pero la defensa de Europa es una cosa que va a estar ahí. Acabe de una manera o acabe de otra, sea bajo unas normas o sea bajo otras, alguien tendrá que pagar, alguien tendrá que financiar, alguien tendrá que buscar estrategias. Si se quiere reducir la inversión en defensa, tendremos que buscar otra alternativa. Si se quiere aumentar, habrá que ver de dónde se saca, habrá que ver hasta cuándo, hasta cuánto se llega, ¿no?, con la inversión. O sea, son todos estos debates, van a seguir estando ahí. Entonces yo creo que es una cosa que, pues hombre, si de repente Rusia se hace con toda Ucrania, pues igual en Europa suenan muchas alarmas y se invierte más. Si de verdad se mantiene un estado tapón, amortiguación, ¿no?, o de alguna manera, a lo mejor se invierte mucho, pero no a esos niveles. Y si se mantiene la presencia estadounidense en cierto grado, pues lo mismo. Pero si de repente Estados Unidos se marcha del continente, pues lo que yo decía, que ya no solo se debate sobre qué tropas mandar a Ucrania, quién las va a poner, que se están cayendo muchos de los que parecía que podían estar, que tampoco se trata solo de invertir en defensa como propone, pues por un lado la Unión Europea, por otro lado Alemania, por otro lado Francia. Se trata de debates mucho más amplios, ¿no? Y se trata de debates que son sobre el futuro del continente y sobre la industria armamentística, la industria militar, qué hacer con eso, porque eso también es un debate, de qué vale, o sea, para qué vamos a mandar las tropas. ¿Son tropas que van a estar para situarse en la frontera futura del alto el fuego, a modo de control, ¿no?, de cortafuegos? ¿O son tropas para liberar recursos de Ucrania occidental y que se puedan ir hacia el frente? ¿Son tropas que van a entrar en combate con Rusia si llega el momento? ¿O están ahí simplemente para dar el pego? Porque ahí es cuando se decía, es que las tropas europeas, decían los rusos, no sé cuál era la palabra, pero como si fueran eso, una broma, ¿no? Que si ellos atacan, que las tropas europeas igual salían corriendo del país el primer día. No sé quién lo dijo, pero también lo han dicho desde allí. Entonces, estos debates van a seguir estando ahí.